A los 8 años, Pedro Fernández generó más dinero del que su padre había acumulado en toda su vida. Su padre se quedó con cada centavo. 40 años después, ese mismo padre subió un vídeo llorando en TikTok, suplicando perdón frente a una cámara. Ante millones de desconocidos, Pedro no le respondió. Y la gente lo juzga por eso. Lo llaman rencoroso. Le dicen que debería perdonar antes de que su padre se muera, que la familia es sagrada, que el tiempo lo cura todo. Esa gente no sabe lo que pasó realmente. Hoy lo vas a saber. Vas a entender por qué un hombre de 55 años sigue sin responderle a su padre de 80. ¿Por qué el silencio, en ciertos casos, es la única respuesta que tiene sentido? ¿Por qué hay heridas que no sanan con el tiempo? ¿Y por qué eso no convierte a nadie en resentido? Vas a escuchar de su propia boca cuánto dinero ganó de niño. La respuesta te va a revolver el estómago. Vas a conocer las 3 veces que su esposa lo sacó de su propia casa después de décadas juntos. Y vas a entender por qué eso lo salvó. Vas a escuchar la acusación que Pedro lanzó contra su yerno, tan grave que el yerno amenazó con demandarlo públicamente. Una acusación que partió a una familia en dos y que nadie ha podido resolver hasta hoy. Te aviso cuando lleguemos a cada una, pero antes de todo eso, hay un dato que casi nadie menciona. Un dato que cambia la lectura de toda esta historia. La familia Cuevas no comía 3 veces al día. 6 hijos. Un padre que a veces trabajaba en talleres mecánicos, a veces como ayudante en construcción, a veces en nada. Una madre que no alcanzaba a cubrir todo. Una casa pequeña en Guadalajara, donde la ropa se heredaba de hermano en hermano hasta que se deshacía sola. Esa era la realidad. Antes de que todo cambiara. Imagina esa mesa. 6 niños calculando quién comió más ayer para decidir quién come menos hoy. Un padre que entra y sale sin dar explicaciones. Una madre estirando los pesos y rezando para que alcancen hasta fin de mes. La pobreza tiene un olor, un sabor, una textura que se te queda pegada en la piel aunque logres salir de ella. José Martín Cuevas conoció ese olor desde que nació. No te cuento esto para generar lástima. Te lo cuento para que entiendas el peso que cargaba un niño de 6 años cuando se subió a su primer escenario. Porque cuando ese niño se convierte en la única esperanza económica de 8 personas, pasan cosas que no deberían pasarle a nadie. El hermano mayor empezó a llevarlo a cantar en palenques. Tenía 6 años. 6. Detente un momento en eso. La edad en que un niño debería estar aprendiendo a leer, jugando en el patio, viendo caricaturas, no cantando para adultos en un palenque de gallos a las 11 de la noche. 1975. Palenque en Tlaquepaque. Un lugar que olía a pelea, a tequila derramado, a cigarro y a dinero apostado por hombres que no deberían tenerlo. No era lugar para un niño, pero ahí estaba José Martín, con un traje de charro prestado que le quedaba enorme, los ojos enormes, asustado pero sin mostrarlo porque ya había aprendido que mostrar miedo no servía de nada. Y en el público estaba Vicente Fernández. El niño abrió la boca y lo que salió silenció el recinto entero. Una voz que no correspondía a ese cuerpo pequeño. Una voz de adulto atrapada en un niño de 6 años. Hombres acostumbrados a ver pelear gallos se quedaron inmóviles. Vicente lloró.
El hombre que había escuchado miles de voces en décadas de carrera, que había rechazado a cientos de aspirantes llorando en un palenque de Tlaquepaque por la voz de un niño. Eso no sucede todos los días. Años después, Vicente contó ese momento. Llegó un señor con un niño de este tamaño y le pidió que lo dejara cantar una sola canción. Lo escuchó y se quedó con la boca abierta. Ese encuentro transformó todo. Vicente consiguió contrato con una disquera para el niño. Le puso nombre artístico, Pedro, por Pedro Infante Fernández, por él mismo. Se convirtió en su padrino de carrera. 2 años después, el primer gran lanzamiento vendió 200,000 copias. A los 9 años, Pedro Fernández era el niño más famoso de México. Su cara en todas las revistas, su voz en todas las radios, sus películas llenando cines. La familia Cuevas por fin comía 3 veces al día. Todo parecía el inicio de un cuento de hadas. El niño pobre que se vuelve famoso. La familia que escapa de la pobreza. El talento que vence las circunstancias. Pero los cuentos de hadas no tienen padres que mandan a sus hijos solos a otros continentes. No tienen niños llorando en hoteles mientras el mundo aplaude afuera. No tienen padres que se quedan con todo el dinero sin rendir cuentas jamás. Y aquí empieza lo que nadie cuenta. En 1977, la disquera mandó a Pedro a España. Gira de promoción, 15 días, solo, sin su madre, sin su padre, con una representante que apenas conocía, una mujer contratada para acompañarlo. Una desconocida encargada de un niño de 8 años en otro continente. 8 años. Un niño de 8 años cruzando el Atlántico hacia un país donde no conoce a nadie, donde no tiene familia, donde solo tiene una voz que todos quieren escuchar y un cuerpo pequeño que nadie está protegiendo de verdad. Décadas después, Pedro lo dijo con una sencillez que duele más que cualquier drama. Me costaría mucho trabajo soltar a un hijo de 8 o 9 años así. Y aún así, eso fue exactamente lo que le hicieron. De día, 3,000 españoles aplaudiendo de pie, flores en el escenario, periodistas disputándose 5 minutos con él. El éxito en su forma más brillante y más vacía. De noche, una cama enorme en un cuarto de hotel, que olía a limpio y a soledad. Las lágrimas llegaban sin aviso y tardaban en irse. 15 noches seguidas, abrazando una almohada, porque no había nada más que abrazar. Un niño mirando el techo preguntándose si sus padres lo querían de verdad. Durante el día, el cariño del público lo hacía llevadero. Las noches eran terribles. Sus padres, en Guadalajara. La justificación era que tenían que cuidar a los otros 5 hermanos, que no podían dejarlos solos. Piensa en esa lógica. Si los otros hijos eran la prioridad cuando se trataba de compañía y atención, ¿quién era la prioridad cuando llegaba el dinero? Porque todo lo que Pedro ganaba no pasaba por sus manos. Llegaba directo al bolsillo de José Luis Cuevas, el padre que se quedó cómodamente en Guadalajara. Pati Chapoy le preguntó a Pedro cuánto había ganado de niño. Esperaba una cifra. Lo que recibió fue algo peor. Empecé a ganar dinero que yo no administraba ni veía siquiera. Si me preguntas cuánto gané, no lo sé. Grábate eso. 200,000 copias vendidas, películas taquilleras, giras por España, Sudamérica, Centroamérica, años de trabajo sin parar, y no sabe cuánto ganó. Su padre cobraba todo. El padre que no viajaba con él,
el padre que lo dejaba solo en hoteles de otros países mientras administraba el dinero desde casa. Mi papá recibía el dinero. Yo no veía nada. Cuando Patty le preguntó si sentía que su padre lo veía como la gallina de los huevos de oro, Pedro no dudó. Yo creo que sí. Después se convirtió claramente en eso. No dijo la palabra. No pudo. Pero todos la escucharon. Un niño trabajando jornadas de adulto, sin descanso, sin protección, sin acceso a su propio dinero. Gracias a ese trabajo, sus 5 hermanos comieron bien por primera vez, vistieron ropa nueva, fueron a la escuela, mientras él lloraba en hoteles de países que no podía ubicar en un mapa. Después del primer gran éxito, Pedro no descansó un solo día. 1979. Película nueva, taquilla récord. 1980. 2 discos, gira por Centroamérica, solo. 1981. Otra película. Más giras por países en guerra civil. Un niño de 11 años. 1982. 3 películas. Un disco. Sudamérica. 1983. Lo mismo. Y lo mismo. Y lo mismo. Un niño generando dinero como adulto sin ninguno de los derechos de un adulto. No podía ver sus contratos. No podía preguntar cuánto ganaba. No podía decidir si quería descansar. No podía decir que no. En Estados Unidos existe una ley que nació porque un niño actor descubrió de adulto que sus padres se habían gastado todo lo que él había ganado trabajando desde pequeño. Esa ley obliga a reservar parte del dinero de los niños artistas para cuando sean mayores de edad. En México no existe esa ley. Lo que le hicieron a Pedro era completamente legal. Hay un dato que ninguna biografía menciona. Entre 1977 y 1984, Pedro no asistió a la escuela de forma regular ni un solo año. Tuvo maestros entre grabaciones y tutores en camerinos, pero nunca tuvo compañeros. Nunca tuvo recreo. Nunca caminó a clases con amigos. Nunca jugó en un patio. Nunca fue niño. Hay una entrevista de 1982. Pedro tiene 13 años. Un periodista le pregunta qué extraña de su infancia. Se queda callado demasiado tiempo para alguien acostumbrado a las cámaras. Y después dice, no sé, no tuve mucha. A los 13 años, ya sabía que le habían quitado algo que no iba a recuperar. Vicente Fernández era el único que parecía preocupado de verdad. Le decía a los padres que Pedro necesitaba descansar, que era un niño, que tenía que jugar. Pero Vicente no podía estar en todas partes. Cuando no miraba, los padres hacían lo que querían. Más giras, más grabaciones, más dinero. A los 14 años, los médicos dijeron que su cuerpo no aguantaba el ritmo. Sus padres le dieron vitaminas y lo mandaron a otra gira. A los 12, empezó a hacer preguntas. ¿Cuánto gané el año pasado? Respuestas vagas. ¿Dónde está el dinero? Nadie sabía explicar. ¿Puedo ver los contratos? No era asunto suyo. A los 15, tomó una decisión. Sin gritos ni peleas. Una maleta y un adiós. Se fue con el único hombre que lo había cuidado de verdad. Su abuelo materno, al que llamaba Pachuy. Ese hombre dejó su casa, sus amigos, toda su vida en Tlaquepaque para seguir a su nieto a la Ciudad de México. Se convirtió en su manager, en su protector, en el padre que José Luis Cuevas nunca quiso ser. Mi abuelo es mi padre, mi consejero, mi mejor apoyo durante muchos años. El hombre que me enseñó qué era el pan y qué era el vino. Desde ese día,
Pedro dejó de tener relación con sus padres biológicos. Hubo 3 intentos de reconciliación. Los 3 fracasaron de la misma manera. 1986. Pedro tiene 17 años. Ya vive en la capital. Ya tiene su vida armada. Su padre lo busca. Dice que quiere arreglar las cosas, que ha cambiado. Pedro acepta contra el consejo de su abuelo, porque una parte de él todavía quiere creer que un padre puede cambiar. Hay cenas, conversaciones, momentos donde parece posible empezar de nuevo. Dura 3 meses. Entonces su padre da una entrevista. Habla de Pedro como si nunca se hubieran distanciado. Cuenta historias de una infancia feliz que no existió. Se presenta como el padre orgulloso que siempre estuvo ahí. Pedro ve la entrevista. Al día siguiente, cambia su número de teléfono. La segunda puerta cerrada duele más que la primera. La primera vez, te vas con esperanza. La segunda, ya sabes que esa esperanza era una mentira. 1992. La madre llama. Dice que José Luis está enfermo, que quizás no le queda mucho tiempo. Pedro viaja a Guadalajara por primera vez en 7 años. Su padre no estaba enfermo. Era mentira, para hacerlo ir. La cena fue tensa, llena de silencios. Al final, su padre sacó unos papeles. Proyectos de negocio. Inversiones que necesitaban el nombre de Pedro. Quería dinero. Otra vez. Pedro se levantó. Se fue sin decir nada y no volvió en 20 años. 2003. Las hijas de Pedro empiezan a preguntar por sus abuelos paternos. Rebeca, su esposa, decide que las niñas tienen ese derecho. Los abuelos viajan a Monterrey. El primer día va bien. Fotos, sonrisas, las niñas felices. El segundo día, José Luis habla de negocios. Tiene una idea para un disco de duetos. Padre e hijo, como antes. Pedro dice que no. Su padre insiste. Pedro repite que no va a pasar. José Luis explota. Después de todo lo que hice por ti, te di tu carrera. Te hice famoso, y así me pagas. Rebeca les pide que se vayan esa misma noche. 3 intentos, 3 veces el mismo patrón. Nunca una disculpa real, nunca un reconocimiento de lo ocurrido. Solo más pedidos. El perdón no es obligatorio. La sociedad repite que hay que perdonar, que el rencor hace daño, que los padres merecen segundas oportunidades. Pero nadie explica qué hacer cuando la segunda oportunidad se convierte en tercera y la tercera en cuarta, y cada vez que abres la puerta, te lastiman de la misma forma. Pedro cerró la puerta y tiene todo el derecho. 35 años de silencio. Hasta abril de 2024. José Luis Cuevas, más de 80 años, canoso, llorando frente a la cámara de su celular en lo que parece ser su sala. Un hombre de su generación, que no creció con redes sociales, grabando un video para subirlo a TikTok, ante millones de desconocidos. ¿Por qué haría algo así? Porque era la única puerta que no estaba bloqueada. Las llamadas, los mensajes, las visitas, las cartas, todas llevaban décadas cerradas. El TikTok fue el último recurso de un hombre que se está quedando sin tiempo. En el video las lágrimas le corren sin que intente detenerlas. La voz se le quiebra varias veces. Dice que se siente muy mal por haber entendido tarde que su hijo se sintió abandonado. Dice que esos errores los carga siempre. Dice que se arrepiente. Termina suplicando perdón y diciendo que ama a su hijo. El vídeo se hizo viral en horas. Millones de vistas. 2 bandos inmediatos.
La respuesta de Pedro llegó en pocas palabras. El pasado es pasado. Mi hoy es lo más importante. No hay nada que decir. Frío, definitivo, sin drama. No hubo llamada, no hubo mensaje, no hubo reconciliación. El video sigue en TikTok. José Luis sigue subiendo contenido. Pedro sigue sin contestar. Y mucha gente dice que es cruel, que es resentido, que debería perdonar antes de que su padre se muera. Pero antes de juzgarlo, recuerda quién es ese señor que llora en cámara. Es el mismo hombre que tomó el dinero que un niño de 8 años ganó con su trabajo. El mismo que lo mandó solo a España mientras se quedaba cómodo en Guadalajara. El mismo que nunca le rindió cuentas de nada. El mismo que lo buscó 3 veces y las 3 veces quería algo. El arrepentimiento a los 80 años no borra 40 años de silencio. Las lágrimas en TikTok no reparan una infancia que no existió. Pedir perdón en público no es lo mismo que haberlo pedido en privado cuando todavía importaba. Algunas puertas se cierran para siempre y nadie tiene el derecho de obligarte a abrirlas. A los 17 años, conoció a Rebeca Garza en una feria en Reynosa. Era modelo local, tenía su misma edad. La vio en la corte de la reina de la feria, y algo ocurrió que él mismo no logra explicar bien 4 décadas después. La vi y dije, esta es mi reina. Se casaron al año siguiente. 18 años, los dos. Todos decían que estaban locos, que eran demasiado jóvenes, que no iba a durar. 37 años después, siguen casados. Pedro lo confesó casi riéndose frente a las cámaras. Ya me sacó de la casa como 3 veces. No era chiste. La primera fue a finales de los 90. Pedro en su mejor momento. Giras interminables, meses fuera de casa. Un día, Rebeca explotó. No sé quién eres. No sé dónde vives. Vienes aquí a dormir y desapareces. Tus hijas no te conocen. Yo no te conozco. Pedro pensó que exageraba. 3 días después estaba en un hotel con una maleta, sin entender bien qué había pasado. El hombre que llenaba estadios, echado de su propia casa, duró 1 semana. Regresó prometiendo cambiar. La segunda fue después del nacimiento de su segundo nieto. Pedro se perdió el parto por estar de gira. Su hija dio a luz sola. Rebeca no gritó, solo dijo con una calma que dolía más que cualquier insulto. Cuando puedas hacernos espacio en tu agenda, me avisas. Y le cerró la puerta. 2 semanas en un hotel pensando en qué había fallado. La tercera fue la más larga. Después de 2 meses de gira por Sudamérica, Pedro llegó esperando un abrazo. Encontró a Rebeca con los brazos cruzados. Necesitas irte. Necesitas pensar en qué lugar ocupamos nosotras para ti. 21 días en un hotel. El hombre que de niño lloraba en cuartos de hotel porque lo habían dejado solo, ahora lloraba en cuartos de hotel porque su esposa lo había sacado. Hay algo ahí. Un eco. La soledad siguiéndolo. Pero hay una diferencia enorme. A los 8 años nadie fue a buscarlo. A los 30 y tantos, Rebeca lo dejó volver las 3 veces. Porque no lo echaba para destruirlo. Lo echaba para salvarlo. Vio a su esposo perderse en el trabajo. Vio al padre de sus hijas convertirse en un fantasma. Vio el mismo patrón que lo había marcado de niño repitiéndose, y actuó. A veces el amor se parece al rechazo. A veces salvarte se siente como abandonarte. Rebeca sabía exactamente lo que hacía.
En 2009 protagonizó una de las telenovelas más exitosas de ese año junto a Itatí Cantoral. Meses de grabación, escenas de amor todos los días. 15 años después, Itatí reveló algo inesperado. Pedro no le dirigía la palabra fuera de cámaras. Meses compartiendo el mismo set, horas de espera, comidas y ni un buenos días fuera de escena. Para evitar rumores, explicó ella, para mantener la paz en casa. Ese detalle explica lo que ocurrió en octubre de 2014. Pedro protagonizaba la apuesta más grande de Televisa ese año. Millones invertidos. Y en el día con mayor audiencia de toda la producción, desapareció sin aviso, sin explicación. A mitad de la historia. Su versión oficial fue salud. Había bajado 9 kilos. Los médicos le ordenaron parar. Años después, confesó algo distinto. Sentía que ya no estaba haciendo nada nuevo, que había caído en rutina. La protagonista dijo en entrevista que nunca supo la verdadera razón, que si hubiera sido solo salud, alguien le habría explicado. Se habría despedido. El precio fue demoledor. Televisa lo vetó durante 10 años. Una década completa, sin que la televisora más grande del país lo invitara a nada. Para un artista en México, eso es casi dejar de existir en los medios. Pedro siguió llenando estadios. Siguió grabando discos. Pero para Televisa no existía. Apenas en 2024 lo dejaron volver. 7 meses antes de abandonar esa telenovela, en marzo de 2014, su hija mayor Osmara se había casado. Boda de 800 invitados. La mitad del espectáculo mexicano presente. Hubo un detalle que todos notaron, pero nadie dijo en voz alta. De 800 invitados, apenas 20 eran del lado del novio. 20 contra 780. ¿Dónde estaban sus amigos, su familia, sus conocidos? Nadie preguntó. 3 meses después, Osmara estaba embarazada y separada. 90 días de matrimonio. Llamó a su madre llorando. Rebeca fue y se la llevó. Lo que pasó después tiene 2 versiones completamente distintas. La familia del exesposo habló con los medios. Dijeron que Rebeca llegó con una camioneta, sacó los muebles, le dijo al joven mirándolo a los ojos que no volvería a ver a su hija, y se marchó, que les exigieron dinero, que el joven cayó en depresión, que no podía levantarse de la cama. Pedro contó otra historia. Llamó a un programa de radio y lanzó una acusación que cambió todo. Dijo que el exesposo había intentado hacerle daño a Osmara durante un embarazo de alto riesgo. Esas son palabras mayores, las más graves que se pueden decir de alguien. Si es verdad, hay un crimen sin consecuencias legales. Si es mentira, Pedro cometió difamación pública contra un inocente. El exesposo amenazó con demandar por difamación, secuestro y fraude. Ninguna demanda llegó a ningún tribunal. ¿Por qué no demandó si era inocente? ¿Por qué Pedro acusó en público si no tenía pruebas suficientes para un juicio? No hay respuestas, solo preguntas sin contestar. Un niño que hoy tiene 10 años. Una familia partida en 2. Osmara desapareció de los reflectores. Pedro nunca la expuso para defenderse. Nunca la usó para justificarse públicamente. La dejó sanar en paz. Eso hacen los buenos padres. Protegen aunque la protección se vea como debilidad. En 2008, el abuelo estaba en el hospital. Cáncer. Le quedaban días.
El hombre que había dejado toda su vida en Tlaquepaque para irse con su nieto de 15 años a la capital. El que se convirtió en su manager, su protector. El padre que nadie más quiso ser. Pedro canceló 3 conciertos. Perdió cientos de miles de pesos. No le importó absolutamente nada de eso. Lo único que importaba era estar ahí. Una noche el abuelo abrió los ojos con una claridad que no debería tener alguien tan cerca del final. Tomó la mano de Pedro con una fuerza inesperada y le dijo: «Prométeme que nunca vas a dejar de cantar. Que pase lo que pase, vas a seguir adelante. Que eres ave fénix y siempre vas a renacer. Que no importa cuántas veces te tumben, siempre te vas a levantar». Pedro no pudo hablar. Solo asintió con el alma. 3 días después, el abuelo murió. Pedro cantó en el funeral. La gente pensó que era raro, que era demasiado. Pero Pedro no cantaba para la gente, cantaba para él, cumpliendo la promesa. En 2018, lanzó su gira más grande y la llamó Ave Fénix. No fue coincidencia, fue un homenaje. Fue una promesa cumplida ante millones de personas que no sabían que estaban siendo testigos de una conversación privada entre un nieto y su abuelo. Hay una grabación de 1985. Pedro tiene 16 años. Alguien dejó la cinta corriendo entre canciones por descuido. Se escucha a Pedro hablar con su abuelo en voz baja. «¿Crees que algún día voy a poder dejar de cantar, Pachuy? ¿Crees que algún día voy a poder ser normal?» El abuelo tarda en responder. Se escucha un suspiro. Y luego: «Eso ya no se puede, mi hijo. Ya lo perdiste. Pero puedes ganar otras cosas. Una familia que te quiera de verdad. Una esposa que se quede aunque pierdas la voz. Hijos que te admiren como persona. Nietos que corran a abrazarte cuando llegas. ¿Y crees que puedo tener eso? Yo creo que sí. Pero tienes que trabajar para eso más que para cualquier disco o gira. La familia es lo que importa. Todo lo demás se va». La grabación se corta ahí. 39 años después, el resultado está frente a nosotros. Rebeca, 37 años de matrimonio, 3 hijas. Los nietos que corren a abrazarlo cuando llega. La familia que el abuelo le prometió que podía construir. La tiene. Lo logró. En 2020, por primera vez en 43 años, Pedro no tenía trabajo. Sin giras, sin conciertos, sin escenarios, sin aplausos. Solo una casa, una esposa y demasiado silencio. Sin el escenario, no sabía quién era. Por primera vez en su vida adulta, no era la estrella. Era solo José Martín. Y José Martín no sabía existir sin trabajar. Fueron 6 meses enfrentando todo lo que había mantenido a raya, con trabajo constante durante 4 décadas. 6 meses mirándose al espejo sin el show. En sus entrevistas de 2021 y 2022, empezaron a aparecer palabras que no había usado antes. Procesar, sanar, trabajo interior, heridas de la infancia. Palabras de alguien que está hablando con alguien que lo escucha sin juzgar. Y en 2024, cuando habló con Patti Chapoy, sonaba diferente. Sonaba como alguien que ya había contado esa historia muchas veces en privado antes de contarla en televisión. Le preguntaron cuál era su recuerdo más feliz de la infancia.
Se quedó callado demasiado tiempo. No tengo uno específico. Todo se mezcla con el trabajo. No tiene un recuerdo feliz de infancia que no esté mezclado con una grabación o una gira. No puede separar alegría de trabajo. No puede recordar un momento de alegría pura, sin cámaras, sin escenarios, sin nada de eso. Solo José Martín el niño jugando sin obligaciones. No lo tiene. Eso es lo que realmente le robaron. No el dinero. Eso se puede recuperar. La posibilidad de haber sido niño no se recupera. Solo se llora y se sigue adelante porque no hay otra opción. Su nieto va a cuarto de primaria. Le gusta el fútbol. Quiere ser veterinario. No canta. Nadie lo obliga a cantar. Nadie lo manda solo a otros países. Nadie se queda con su dinero. Nadie lo lleva a palenques a las 11 de la noche. Ese niño tiene lo que Pedro nunca tuvo, una infancia. Para la mayoría de la gente, tener infancia es lo normal. Para Pedro es un milagro, un regalo que nunca recibió, pero que puede dar. En diciembre de 2024, cumplió 55 años. Sus hijas le organizaron una fiesta pequeña, familiar, sin prensa, sin cámaras, sin nadie que quisiera algo de él. Solo ellos. Sopló las velas. Le preguntaron qué había pedido. Que esto nunca cambie. Esto. No el dinero, ni la fama, ni los estadios. Esto. La gente sentada alrededor de la mesa, que se queda aunque no cante, que me ama por quien soy y no por lo que produzco. Eso es lo que Pedro Fernández desea a los 55 años, después de 47 de carrera, después de todo lo que vivió, perdió y construyó. Que esto nunca cambie, porque esto es lo único que nunca tuvo de niño, y ahora lo tiene. Y eso, al final, es lo único que importa. Si esta historia te movió, si te hizo ver diferente el silencio de Pedro y lo que hay detrás de él, dale like para que YouTube entienda que este tipo de historias importan, que la verdad detrás del personaje importa, que los niños que trabajaron para sostener a sus familias y nunca recibieron nada a cambio merecen que alguien cuente su historia completa. Suscríbete, porque la próxima semana los otros niños estrella de México, los que brillaron y se apagaron demasiado rápido, los que sobrevivieron y los que no pudieron. Hay uno en particular que hace que la historia de Pedro parezca un cuento de hadas. Un niño que tuvo todo y lo perdió todo, y la razón por la que se apagó te va a destrozar. Activa la campanita. Nos vemos ahí.